Precios negativos en el mercado eléctrico español. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a intentar resumir lo que ha pasado el 1 de abril de 2024, día histórico para el mercado eléctrico español. Bueno, vamos con ello. Como veis, precios negativos del mercado eléctrico español, ¿qué es lo que supone? El día 1 de abril fue un día histórico. ¿Por qué? Porque el mercado mayorista registró precios negativos. Entre las 2 y las 5, hay otras informaciones que es entre las 3 y las 6, dependiendo, pero entre las 2 y las 5 se pagó un céntimo en negativo, un céntimo de euro, 0,01 euros por megavatio hora. Esto es la primera vez que ocurre. ¿Qué significa esto? Es que, la verdad, es que los grandes generadores de electricidad paguen por inyectar su producción a la red es un hecho histórico en España. Sí que ha pasado en otras partes de Europa, como Alemania, Países Bajos, Escandinavia, pero lo que ha ocurrido en España es que los grandes generadores de electricidad pagaron por inyectar su producción a la red. Esto es lo que significa los precios negativos en el mercado eléctrico. Es decir, en vez de tú producir electricidad y que te paguen, tú produces electricidad, la pones en el mercado y encima pagas. Histórico, brutal. Es decir, se prefiere pagar por inyectar electricidad que perder, en este caso, subvenciones por no producir, porque hay muchas de estas grandes empresas que tienen subvenciones por producir. Tienen que producir independientemente del precio. Por lo tanto, esté en negativo o bajo, les compensa por subvenciones y, por ejemplo, en centrales nucleares también prefieren pagar a tener que parar la central y volver a arrancar. Eso tiene unos costes muy elevados. Y todo esto, evidentemente, seguirá pasando si los precios negativos son pequeñitos, un céntimo, que sean reducidos y durante cortos espacios de tiempo. Si esto cambiara en gran medida, pues algo va a pasar. De todas formas, todo esto no quita para que haya un cambio de paradigma. Están pasando cosas en el mercado eléctrico español y en el mercado eléctrico europeo. Esto de los precios negativos, como decimos, o como digo, ocurrió el 1 de abril de 2024. Es un hecho aislado en España, pero como ya estamos viendo en Europa, es algo más habitual. Evidentemente, lo que ha ocurrido el 1 de abril tiene su justificación, pues pongo por aquí, con la borrasca Nelson, que ha habido agua a mares. Esta Semana Santa ha sido brutal, no ha parado de llover, ha habido muchísima agua y muy barata. Incluso ha habido confederaciones que han tenido que verse forzadas a desembalsar, es decir, a tirar agua. Ya no entraba más agua, había que tirarla. Esto es histórico, esto ha pasado. Estábamos muy mal a nivel de agua y de repente en 4 o 5 días no ha parado de llover. Se ha llenado todo y el tema eléctrico que consigue, que mezcla muchas energías, el agua, la solar, etcétera, muchas, gas natural. Pues bueno, ha habido una punta brutal este 1 de abril que ha provocado que el megavatio hora se pague a un céntimo en negativo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y hay que ser conscientes de que, aunque esto es un hecho aislado y ha sido un día histórico en España, hay un cambio de paradigma. Y hay un cambio de paradigma que ya los expertos en la materia ya lo empiezan a comentar. Hay una canibalización entre tecnologías renovables, entre las energías renovables. Ha habido, como sabéis, una caída brutal del precio del gas natural. Ahora ha ocurrido el tema del agua aquí en España en estos 4 días, que es que no ha parado de llover. Ahí os lo pongo, gran caída del gas natural, aportación hidráulica brutal. Y esto lo que nos lleva en el cambio de paradigma es a 2 puntos básicos y fundamentales que ocurren hoy en el mercado eléctrico español y europeo, ¿por qué no decirlo? Hay una falta de almacenamiento y hay una falta de demanda. Falta de
falta de almacenamiento y falta de demanda. 2 puntos a tener muy en cuenta dentro de este mercado y cómo pueden afectar a las empresas. Empresas de energías renovables, a las empresas de cualquier tipo, porque como sabemos muchas necesitan muchísima energía y el coste de la energía es un coste muy importante y puede reducir o ampliar los márgenes de manera brutal. Y lo que ha ocurrido en estos 2-3 años es que ha sido se ha disparado el precio con el tema de la pandemia primero, con el tema del conflicto y de la guerra en Ucrania. Ya sabemos lo que pasó con el petróleo, con el gas natural, precios estratosféricos y de repente todo cae. Todo ha caído a precios que, como hemos visto, han llegado a ser negativos. Ya sabemos, los extremos no son buenos, ni es bueno tener esos precios tan exagerados, ni ahora va a ser bueno tener precios negativos de la electricidad. Otro punto muy a tener en cuenta es el tema de la falta de almacenamiento. ¿A qué nos lleva esto? A que se van a necesitar baterías, muchas baterías. Se va a necesitar de manera obligada almacenar la energía. No se puede, como hemos visto, de repente que llueva mucho y tener hace una semana, 10 días, un problema de sequía, de falta de agua, a de repente una semana después tener que tirar agua. Pasa lo mismo con la energía solar, con la eólica, con todo. Necesitamos almacenar. Se necesitan baterías para ello. ¿Y todo esto cómo va a afectar al consumidor? Vamos a tener que pagar poco, vamos a tener que incluso, o vamos a recibir dinero por consumir, que es lo que han hecho los grandes generadores de electricidad, que han tenido que pagar por meter su producción. Bueno, pues a día de hoy, evidentemente, el consumidor, pues esos precios negativos no los va a ver, no va a ver reducida su factura de manera clara a corto plazo. Como digo, si estos precios negativos se mantienen puntualmente, poco efecto vamos a ver en nuestra factura de la luz. Como pongo ahí, sin efectos para el consumidor, por ahora, bueno, ya veremos qué pasa los próximos meses. Evidentemente hay muchos más costes asociados de transporte, etcétera, a los de la producción propia de la energía, de la electricidad. Y sí que puede tener efectos para los autoconsumidores con derecho a vender esos excedentes, esos paneles solares que se tienen en empresas, en casas, en muchos sitios y que, bueno, pues que la gente hizo inversiones para poner esos paneles solares, por decir algo, y que, bueno, que tenían el derecho a revender esa capacidad de energía excedente, para entendernos. Ahí sí que, bueno, había gente que con eso se financiaba esas placas solares, esas instalaciones, esa energía y ahora, bueno, pues van a haber reducido esos ingresos de manera radical. Veremos cómo avanza todo esto. Pero yo quería hacer una foto que espero haberme explicado, espero haberlo resumido, espero haber dado algo de luz, nunca mejor dicho, a lo que ha ocurrido este 1 de abril de 2024. Poco más que contar. Que seguimos. Estoy haciendo el vídeo el 2 de abril de 2024. Seguimos. Fuerza y ánimo. No queda otra.